Morí en un campo de batalla sin nombre, bajo un cielo asfixiado por el humo negro y el penetrante olor metálico de la sangre, pero lo que encontré al otro lado hizo que cada medalla que alguna vez colgué en mi pecho pareciera un juguete vacío de un mundo que aún no comprende su propia alma. Mi corazón dejó de latir mientras el suelo todavía temblaba bajo los ecos de los disparos de artillería y, sin embargo, en ese silencio absoluto comprendí que la verdadera guerra no se libra entre naciones con rifles y acero, sino en los espacios silenciosos de nuestros propios corazones, donde elegimos a diario entre las sombras y la luz. Estoy aquí para decirles que las fronteras por las que matamos son completamente invisibles desde donde yo estuve y que el odio que alimentamos es un veneno lento que solo se disuelve cuando finalmente logramos vernos a través de los ojos de la eternidad. Esta no es una historia sobre una victoria en combate, sino sobre la aterradora y hermosa verdad de lo que queda cuando el soldado finalmente cae y el ser humano es lo único que realmente permanece. Mi nombre es Alejandro Méndez y serví durante 20 largos años en el Cuerpo de Fuerzas Especiales, una vida entera dedicada a la disciplina rígida donde la misión siempre era más importante que el hombre que portaba el fusil de asalto. Fuimos entrenados para ser sombras, moviéndonos a través de los entornos más hostiles de nuestra geografía, desde la humedad gélida de las sierras hasta el calor sofocante de los valles desérticos, donde el aire mismo se sentía como fuego quemando los pulmones en cada inhalación. Para cuando llegué a mi último despliegue, a la edad de 42 años, ya había visto suficiente del mundo para saber que su belleza a menudo está enterrada bajo el peso de juegos políticos y rencores ancestrales que pocos de nosotros realmente llegamos a comprender. Mis botas habían pisado suelo que había sido empapado en sangre durante generaciones, y mis ojos se habían cansado de buscar a un enemigo que a menudo se parecía exactamente a los hermanos que había dejado atrás en casa. Mi unidad estaba compuesta por veteranos curtidos, hombres que habían intercambiado su juventud por un sentido del deber que a menudo se sentía más como una carga pesada que como un llamado noble y heroico. Operábamos en una zona de conflicto donde las líneas entre civiles y combatientes se borraban en una neblina gris, obligándonos a vivir en un estado constante de hipervigilancia que va despojando tu humanidad pieza por pieza, día tras día. Yo era el oficial al mando de un pequeño destacamento, un hombre que creía firmemente que el orden y la superioridad de fuego eran las únicas cosas que mantenían el caos del mundo a raya durante aquellos tiempos tan oscuros. Ya no hablábamos mucho sobre nuestras familias o nuestros sueños. Hablábamos de logística, puntos de extracción y la fría realidad de la supervivencia en una tierra que parecía querernos muertos en cada esquina. Éramos instrumentos profesionales de una política que dejamos de cuestionar hace mucho tiempo, intentando simplemente llegar al siguiente amanecer. El sonido de la guerra no es solo una explosión aislada, sino un rugido rítmico y ensordecedor que vibra en la médula hasta que ya no puedes escuchar el silencio de tus propios pensamientos más íntimos. Recuerdo el olor a caucho quemado y pólvora suspendido pesadamente en el aire húmedo, una niebla espesa y grasienta que se pegaba a nuestros uniformes y llenaba nuestras fosas nasales hasta que olvidamos cómo olía la lluvia fresca. El clima era un enemigo propio, un ciclo implacable de noches gélidas que calaban hasta los huesos y días abrasadores que hacían que el metal de nuestro equipo se sintiera como si se estuviera fundiendo con nuestra propia piel.
Cada paso que dábamos estaba cargado con la expectativa de la violencia, una presión física en el pecho que nunca te permite tomar un aliento completo y limpio. En ese entorno, la presencia de la muerte no es una metáfora, es un compañero tangible que se sienta a tu lado en el lodo esperando un momento de distracción. Vives con el constante sabor metálico de la adrenalina en la boca, un recordatorio agudo y amargo de que tu vida puede ser extinguida por un trozo de plomo volador en cualquier segundo. El paisaje era una cicatriz irregular de edificios rotos y tierra quemada, donde incluso los árboles parecían alejarse de la carnicería que los humanos habíamos traído a sus raíces tranquilas. Recuerdo la sensación de mi propio cuerpo sintiéndose como una máquina, distante y frío, moviéndose a través de las ruinas con una precisión mecánica que ocultaba el agotamiento profundo y doloroso en mis huesos. Hay un tipo específico de silencio que sigue a un bombardeo pesado, un vacío resonante que se siente más violento que el ruido mismo, dejándote a solas con el fantasma del mundo tal como era antes. Nosotros mismos éramos fantasmas, recorriendo un terreno que hace mucho tiempo había perdido su nombre y su misericordia, avanzando hacia un final que todos sentíamos que se aproximaba. Después de meses de ver caer a mis hermanos y observar cómo el enemigo se disolvía en la misma tierra en la que dormíamos, algo dentro de mí comenzó a fracturarse en 1000 pedazos. La ira fue lo primero en llegar, un horno caliente y rojo en mis entrañas que usaba para alimentar mis movimientos, pero eventualmente se convirtió en una manta pesada y sofocante de culpa. Miré a los hombres contra los que estábamos luchando y ya no vi monstruos. Vi a jóvenes asustados que estaban igual de cansados, igual de hambrientos e igual de atrapados en la maquinaria del odio que nosotros. La deshumanización que es necesaria para el combate comenzó a fallarme y en su lugar surgió un dolor profundo y punzante por el desperdicio de toda esa vida potencial. Me sentía como un hombre caminando a través de un sueño donde todos estaban ciegos, incluyéndome a mí mismo, y el peso de esa comprensión era más pesado que cualquier mochila que hubiera cargado. Sucedió un martes por la tarde, un día que comenzó con una quietud engañosa que hizo que el vello de mi nuca se erizara como una advertencia silenciosa. Nos movíamos a través de un estrecho corredor urbano cuando el mundo estalló de repente en un destello cegador de luz blanca y una onda de presión que se sintió como una pared física golpeando todo mi cuerpo. Ni siquiera escuché la explosión, solo sentí el desplazamiento repentino y violento de mi realidad mientras era lanzado hacia atrás contra una pila de escombros y metal retorcido. Mi visión se nubló por una neblina roja y pude sentir el calor de mi propia sangre empapando mi chaleco táctico, un pulso extraño y rítmico que me decía que mi tiempo se estaba escapando rápidamente. Los sonidos del tiroteo a mi alrededor comenzaron a desvanecerse en un zumbido sordo, como si estuviera bajo el agua, y el calor intenso del día fue reemplazado por un frío repentino y aterrador. Traté de alcanzar mi radio, pero mi brazo se sentía como si perteneciera a otra persona, una extremidad pesada que se negaba a obedecer las órdenes desesperadas de mi cerebro que se apagaba. Observé las partículas de polvo bailando en un solo rayo de sol que atravesaba el humo, y por un momento la violencia a mi alrededor pareció ralentizarse en una serie de fotografías fijas. Supe con una claridad
verdad que era a la vez pacífica y horripilante, que estaba muriendo allí mismo, en esa calle sucia, lejos de casa y lejos del hombre que solía ser. El pánico que esperaba nunca llegó. En su lugar hubo una profunda sensación de resignación, un último abandono de la lucha que había definido toda mi vida adulta. Mi respiración se convirtió en algo superficial y agitado, hasta que finalmente el último rastro de aire abandonó mis pulmones y el mundo simplemente desapareció en un negro aterciopelado. Entonces hubo un chasquido repentino, como si una cuerda se hubiera cortado, y el peso aplastante del dolor y el frío fue reemplazado instantáneamente por un silencio absoluto y asombroso. Me encontré flotando por encima de la escena, mirando hacia abajo a un cuerpo roto con un uniforme desgarrado que reconocí como el mío, pero no sentía ningún apego hacia él en absoluto. No había dolor, ni miedo, ni más pesadez. Era más ligero que un pensamiento. Observando los movimientos frenéticos de mi escuadrón, mientras intentaban llegar a mi lado a través del humo, podía ver el sudor en sus rostros y escuchar la desesperación en sus voces. Sin embargo, estaba separado de ellos por una barrera que era invisible, pero completamente infranqueable. Me alejaba, no a través del espacio, sino a través de un cambio en el ser, mientras el caótico campo de batalla de abajo comenzaba a encogerse hasta no ser más que una pequeña chispa parpadeante en la distancia. Ya no era un soldado, un comandante, ni siquiera un hombre con un nombre. Era simplemente un punto de conciencia pura, derivando hacia un reino de luz que desafiaba cada ley de la física que alguna vez conocí. Aquella presencia no usaba palabras, pero la comprensión inundaba mi conciencia expandida como una marea de claridad absoluta que jamás imaginé ser posible en este plano físico limitado. Entendí perfectamente, en ese vacío de luz y silencio total, que cada vida que vi apagarse brutalmente en el campo de batalla era, en realidad, un fragmento precioso de una única tapicería divina y humana que ignoramos por pura ceguera egoísta. La voz silenciosa me mostraba que la guerra nunca fue una lucha entre naciones o ideologías, sino una herida profunda que nos causamos a nosotros mismos toda vez que elegimos el gatillo frío en vez del abrazo fraterno. Me di cuenta de que el odio que cargaba contra el enemigo era un veneno que yo mismo bebía. La luz no era algo físico que pudieras tocar, sino una inteligencia viva y vibrante que emanaba una sensación de paz tan profunda que se sentía como volver a casa después de 1000 años en el desierto. Era un calor que lo abarcaba todo, que no solo me rodeaba, sino que penetraba cada parte de mi ser, lavando la suciedad de la guerra y las cicatrices de mi alma. En ese lugar no había símbolos religiosos, ni figuras con barba, ni puertas doradas. Solo había un vasto y resplandeciente campo de conciencia que sabía todo sobre mí y me amaba de todos modos. Sentí un sentido de pertenencia tan intenso que me llevó a un estado de éxtasis sin palabras, una comprensión de que yo era parte de algo infinitamente más grande y hermoso que las disputas insignificantes de la humanidad. Era un santuario universal donde los conceptos de nosotros y ellos se revelaban como las ilusiones trágicas que realmente son. El tiempo no existía allí de la manera en que lo medimos con relojes y calendarios. Era un ahora suspendido, donde el pasado, el presente y el futuro eran todos visibles a la vez como un paisaje panorámico. Podía ver la interconexión de todas las cosas, como un solo acto de bondad en un rincón del mundo podía ondular a través del tejido de la realidad para tocar a alguien en el otro lado.
Mi conciencia expandida me permitía percibir la vibración de la vida misma, un zumbido de energía pura que conectaba la brizna de hierba más pequeña con la estrella más distante del cosmos. Entendí que nuestro tiempo en la Tierra es una escuela breve e intensa para el alma, y que a menudo fallamos las lecciones más importantes porque estamos demasiado ocupados construyendo muros y afilando nuestras espadas. La luz era un espejo, reflejándome la verdad de que nuestra naturaleza fundamental no es de conflicto, sino de armonía radiante e incondicional. Cada pregunta que alguna vez me hice sobre el significado del sufrimiento y la crueldad del mundo fue respondida en un solo destello instantáneo de conocimiento intuitivo. Vi que las sombras que encontramos en la vida solo están allí para resaltar la brillantez de la luz que estamos destinados a cultivar dentro de nosotros mismos y compartir con los demás. La experiencia fue intensamente sensorial, pero no a través de los 5 sentidos del cuerpo. Era una percepción a nivel del alma que se sentía más real que el suelo que había caminado durante 42 años. Sentí la presencia de un amor consciente que no era humano en sus limitaciones, una fuerza de gravedad que mantenía unido a todo el universo con una ternura que era a la vez gentil e indestructible. Era un estado de ser donde palabras como paz y alegría eran meras sombras de la realidad real que estaba experimentando en ese magnífico vacío atemporal de resplandor dorado. Sentí un amor tan profundo y absoluto que destrozó cada defensa que alguna vez construí alrededor de mi corazón como soldado y como hombre. Esto no era una emoción sentimental o pasajera, sino una ley fundamental del universo, un poder radiante que infundía vida a cada átomo y daba propósito a cada latido en existencia. Vi con total claridad que fuimos enviados al mundo físico para ser guardianes los unos de los otros, y que cualquier división, ya sea por bandera, color o credo, es una distracción trágica que nos impide ver que todos somos un solo aliento. La revelación fue asombrosa. El propósito de nuestra existencia no es acumular victorias o territorio, sino aprender el difícil arte de la empatía radical en medio del caos de la materia densa. Comprendí que cada pequeño gesto de bondad brillaba en esa dimensión con una luz muy superior a cualquier gloria militar. Rostros comenzaron a nadar a través de mi conciencia, no solo de las personas que amaba, sino de los hombres que había visto caer en el lodo y el humo de 100 batallas diferentes. Vi los rostros de mis propios soldados, sus ojos llenos de una mezcla de coraje y terror, y sentí su dolor como si fuera mío, despojado del rango y la autoridad que una vez nos separó. Pero luego la revisión se expandió para incluir a aquellos que había llamado mis enemigos, y me vi obligado a ver a las madres que lloraban por ellos y a los niños que esperaban a padres que nunca regresarían. Sentí el peso de cada bala disparada y de cada vida truncada, experimentando el efecto dominó de esa violencia como un desgarro profundo y doloroso en el alma colectiva de la humanidad. No hubo juicio por parte de la luz, solo una compasión profunda y pesarosa por cuanto nos herimos unos a otros. Vi al hombre que había matado en una lucha cuerpo a cuerpo hace años, y por primera vez sentí la fuerza vital abandonándolo desde su perspectiva, experimentando la pérdida de sus sueños y su futuro como mi propia pérdida. Esta fue la parte más difícil del viaje, una confrontación con las consecuencias de mis acciones que fue mucho más allá de cualquier tribunal militar o código legal. Entendí que cuando golpeamos a otro, nos estamos golpeando literalmente a nosotros mismos.
porque todos somos ramas del mismo árbol de la vida antiguo y sagrado. La culpa que sentí no fue un castigo, sino una comprensión necesaria de la interconexión de todos los seres, una lección sobre la futilidad última del odio. Sin embargo, incluso en ese momento de pesada verdad, la luz me sostuvo con una gracia incondicional, mostrándome que el perdón siempre es posible cuando finalmente elegimos ver la verdad. Aquella presencia no usaba palabras, pero la comprensión inundaba mi conciencia expandida como una marea de claridad absoluta que jamás imaginé ser posible en este plano físico limitado. Entendí perfectamente, en ese vacío de luz y silencio total, que cada vida que vi apagarse brutalmente en el campo de batalla era, en realidad, un fragmento precioso de una única tapicería divina y humana que ignoramos por pura ceguera egoísta. La voz silenciosa me mostraba que la guerra nunca fue una lucha entre naciones o ideologías, sino una herida profunda que nos causamos a nosotros mismos toda vez que elegimos el gatillo frío en vez del abrazo fraterno. Me di cuenta de que el odio que cargaba contra el supuesto enemigo era un veneno que yo mismo había estado bebiendo, una ilusión sostenida por fronteras invisibles que no existen cuando miramos desde arriba, donde la unidad absoluta es la regla fundamental. La revelación más abrumadora fue descubrir que el propósito de estar aquí, ya sea con uniforme o ropa civil, no es acumular victorias temporales o dominar territorios, sino aprender el difícil arte de la empatía radical en medio del caos. Vi claramente que cada pequeño gesto de bondad, por diminuto que fuera, brillaba en esa dimensión con una intensidad 1000 veces superior a cualquier explosión o gloria militar que el mundo celebra. El amor no era solo un sentimiento romántico pasajero, sino la fuerza gravitacional fundamental del universo, la única cosa que realmente nos llevamos con nosotros cuando el cuerpo se convierte en polvo. Entendí que fuimos enviados a la tierra para ser guardianes los unos de los otros y que cualquier división, ya sea por bandera, color o creencia, es solo una distracción trágica que nos impide ver que todos somos un solo aliento en diferentes viajes. Sentí un tirón repentino, como si estuviera siendo succionado de vuelta, a través de un túnel estrecho que comprimía mi conciencia expandida hasta que se sintió asfixiantemente pequeña y pesada de nuevo. El silencio de esa luz fue destrozado por el grito rítmico de un monitor cardíaco y las voces frenéticas de médicos gritando órdenes que aún no podía comprender del todo. Se sentía como si me estuvieran obligando a entrar de nuevo en un traje de plomo frío, que era varios tallas demasiado pequeño para mi alma, un peso aplastante que trajo de vuelta cada gramo de agonía física que había olvidado. El contraste era nauseabundo. Un momento estaba flotando en un mar de calor absoluto, y al siguiente era sacudido por la realidad helada de un hospital estéril, donde el olor a yodo y sangre reemplazaba el aroma celestial del hogar eterno. Cuando finalmente abrí los ojos, la luz de las lámparas fluorescentes del hospital me pareció una agresión violenta comparada con el brillo acogedor que acababa de dejar atrás. Los médicos y enfermeras celebraban lo que llamaban el milagro de la reanimación, pero por dentro sentí un luto profundo y una añoranza punzante por esa paz que desafiaba cualquier descripción terrenal. Cada respiración era un esfuerzo consciente,
un recordatorio doloroso de que estaba nuevamente encadenado a la biología, la gravedad y el tiempo lineal que ahora parecía tan insignificante y lento. El choque de volver a la materia fue como ser arrojado de un océano de amor infinito a un pozo estrecho de dolor físico y confusión mental, donde el uniforme desgarrado al lado de la cama servía como un símbolo amargo de la violencia que aún tendría que procesar. Desde que la luz me tocó y la muerte me devolvió a la vida, nunca he sido el mismo hombre que marchaba cegado por el odio. El uniforme que antes vestía con orgullo ahora parece solo un trapo viejo, pues descubrí que la verdadera valentía no reside en derribar al otro, sino en ser compasivo en un mundo que idolatra la fuerza bruta. El miedo a la muerte, ese fantasma que acecha las trincheras de todo soldado, simplemente se disolvió en el aire, dando paso a una urgencia serena por vivir con profunda gratitud. Mi visión de la humanidad se expandió más allá de fronteras y banderas. Ahora, cuando miro a un extraño, veo a un hermano en un viaje sagrado. Esta transformación me empujó hacia la reconciliación, pues entendí que cada conflicto no resuelto nos aleja de esa paz absoluta que experimenté y que el perdón es la única arma capaz de terminar la guerra. Hoy, al mirar el mundo fuera de las trincheras, veo una guerra silenciosa pero igualmente devastadora ocurriendo justo ante nuestros ojos distraídos. Los estallidos de artillería han sido reemplazados por palabras afiladas que cruzan las redes sociales como metralla, desgarrando el tejido de familias enteras por divisiones políticas e ideológicas sin sentido real. Veo personas que se amaban tratándose como enemigos en campos de batalla invisibles, levantando muros de odio cotidiano donde antes deberían existir puentes de genuino entendimiento y afecto. Si estás peleado con alguien a quien amas por causa de opiniones, resuélvelo ahora. No dejes que el orgullo gane. Es como si la humanidad reviviera esa pesadilla que enfrenté en el lodo, pero sin darse cuenta de que la sangre derramada en el espíritu duele tanto como una herida física. El mundo moderno parece haber olvidado que bajo la piel late el mismo corazón sagrado que vi pulsar. La guerra nunca termina realmente en los campos de batalla, solo se camufla en la vida diaria, infiltrándose en nuestras palabras, en nuestros juicios apresurados y en el silencio que imponemos a quienes piensan distinto. Lo que vi en ese umbral entre el aliento y la eternidad me enseñó que el odio cotidiano es capaz de destruir mucho más que las bombas más poderosas que jamás presencié. Cada vez que elegimos la dureza en lugar del entendimiento, estamos apretando un gatillo invisible contra nuestra propia esencia colectiva, ignorando la fragilidad sagrada que nos une a todos. No esperen a llegar al final del viaje para darse cuenta de que la única victoria que realmente importa es la que ganamos sobre nuestro propio egoísmo. La paz comienza en el momento en que decidimos bajar nuestras armas internas de juicio y miedo, reconociendo en el supuesto enemigo el reflejo de nuestra propia humanidad. Aún hay tiempo para que elijamos un camino diferente, una travesía donde la empatía no sea vista como debilidad, sino como la forma más alta de coraje que un ser humano puede demostrar. Les pido que miren a las personas a su alrededor no como adversarios en una disputa sin fin, sino como compañeros en un cruce breve y misterioso, que merece ser vivido con ternura y respeto mutuo. La luz que vi está disponible para todos nosotros, no como una promesa lejana, sino como una presencia real que se manifiesta cada vez que extendemos la mano en lugar de cerrar el puño. Recuerden que al final las medallas se oxidan y las fronteras cambian, pero el impacto del amor que dejamos atrás es la única cosa que brilla en la oscuridad eterna.
elijan la vida, elijan la unidad y permitan que la paz habite finalmente en sus corazones. Si esta historia te tocó de alguna forma, suscríbete para escuchar otros testimonios que también merecen ser recordados.